Mi prima feminista exige que me separe de mi esposo y mis hijos solo por ser hombres. Hola, me llamo Cristina, tengo 40 años y soy de Guatemala. Hace años mi esposo y yo nos mudamos a United States buscando una mejor vida para nuestros hijos. Tenemos 2 hijos varones y llevamos 14 años juntos, 3 de casados. Mi esposo tiene su propia empresa y trabaja muchísimo. A veces llega agotado, pero aún así ayuda en la casa, juega con los niños y siempre está pendiente de mí. Yo me quedo en casa cuidando a nuestros hijos porque así lo decidimos juntos. Y sinceramente amo mi vida. Pero todo empezó a arruinarse hace unas semanas. Una prima mía me llamó desde Guatemala diciendo que estaba pasando un mal momento y quería venir a probar suerte a United States. Mi esposo aceptó recibirla sin dudarlo. Le dimos cuarto, comida y prácticamente empezamos a mantenerla porque ni trabajo tenía. Pero desde que llegó sentí algo raro. Cuando mi esposo intentó saludarla, ella lo dejó con la mano extendida. Y después empezó a mirar feo a mis hijos, especialmente por ser hombres. Con los días entendí el problema. Mi prima decía ser feminista, pero no buscaba igualdad. Según ella, todos los hombres eran violentos, manipuladores y basura. Cada conversación terminaba atacando a mi esposo o a mis hijos. Decía que yo era una esclava feliz. Que mis hijos crecerían siendo opresores. Y que ningún hombre valía la pena. Yo intentaba ignorarla, hasta que un día explotó por completo. Mi esposo intentó debatir tranquilo con ella. Y de la nada mi prima le dio una bofetada. Ahí entendí que había metido el peor problema posible dentro de mi casa. Después de esa bofetada mi casa cambió por completo. Lo peor fue que mi esposo ni siquiera reaccionó agresivo. Solo se quedó mirándola decepcionado, mientras yo sentía una rabia horrible. Porque esa mujer estaba viviendo bajo nuestro techo, comiendo nuestra comida y siendo mantenida prácticamente por mi esposo, y aún así lo odiaba solo por ser hombre. Esa noche la enfrenté. Le dije que no iba a permitir faltas de respeto hacia mi familia. Pero ella empezó a decir que yo estaba manipulada. Que era una víctima. Y que algún día iba a abrir los ojos. Mis hijos escucharon toda la discusión desde las escaleras. Y honestamente, eso fue lo que más me dolió. Aún así decidí darle una última oportunidad. Le advertí que si volvía a insultar a mi esposo o a mis hijos, se tenía que ir de mi casa. Por unos días fingió calmarse. Pero el ambiente seguía siendo incómodo. Cada vez que mi esposo me abrazaba, ella hacía caras. Si yo le servía comida, me miraba con desprecio. Y siempre repetía que ninguna mujer decente debería atender a un hombre. Pero todo explotó anoche. Mi esposo llegó agotado del trabajo después de pasar horas haciendo inventarios y revisando cuentas de la empresa. Se veía destruido físicamente. Yo tomé su portafolio, le acomodé la camisa y le di un beso. Luego le serví la cena mientras mis hijos ya estaban sentados en la mesa. Y en ese momento mi prima explotó. Empezó a gritar diciendo que yo era una sumisa. Que mi esposo me trataba como sirvienta. Que mis hijos eran futuros opresores. Y que ella jamás tendría hijos varones porque eran la escoria del mundo. Ahí, perdí completamente el control. Me levanté de la mesa tan rápido que hasta mis hijos se asustaron. Sentía el corazón latiéndome con una rabia que nunca había sentido. Mi esposo intentó calmarme, pero ya era demasiado tarde. Mi prima seguía gritando. Decía que yo daba vergüenza como mujer. Que mi matrimonio era patético. Y que algún día mis hijos crecerían golpeando mujeres igual que todos los hombres. Ahí exploté. La tomé del cabello y la arrastré hasta la puerta mientras ella gritaba y lanzaba golpes al aire. No me importó. Lo único que podía pensar era en sacar a esa mujer de mi casa antes de que siguiera contaminando a mis hijos con tanto odio. Cuando la saqué a la calle empezó a llorar diciendo que no tenía a dónde ir. Pero honestamente, en ese momento ya no me daba lástima. Le lancé sus maletas afuera y le dije que no volviera a acercarse jamás a mi familia. Mis hijos estaban asustados. Mi esposo en shock. Y yo temblando de la rabia. Esa noche casi no dormí. Una parte de mí se sentía culpable. Pero otra sentía alivio. Por primera vez en semanas mi casa volvió a sentirse tranquila. Pero el drama no terminó ahí. A la mañana siguiente recibí una llamada de mi tío, el papá de mi prima. Y venía furioso. Mi tía empezó a gritarme apenas contesté el teléfono. Decía que cómo me atrevía a sacar a su pobre hija de la casa. Que yo era una exagerada.
Y que seguro mi esposo me había puesto en su contra. Intenté explicarle todo. Le conté cómo insultaba a mis hijos, cómo trataba a mi esposo, y hasta la bofetada que le dio. Pero no le importó. Solo repetía que yo debía apoyarla porque era familia. Y ahí entendí por qué mi prima era así. Toda su vida alguien la justificó. Me cansé, le dije que mi prioridad siempre será mi esposo y mis hijos, y le colgué. Sinceramente no me arrepiento. Mi casa volvió a estar en paz desde que ella se fue. Mis hijos dejaron de sentirse incómodos en su propio hogar. Y mi esposo volvió a sonreír tranquilo. Lo último que supe fue que mi prima terminó durmiendo en la calle unos días porque nadie quiso recibirla, y después la deportaron. Y aunque suene cruel, ya no siento lástima por ella. Porque una cosa es luchar por igualdad. Y otra muy distinta vivir consumida por el odio. Mi esposo podrá trabajar duro. Yo podré atenderlo con amor. Pero eso jamás me hará menos mujer. Y si defender a mi familia me convierte en la villana de mi familia, entonces felizmente lo seré.